Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Barranco y todo el sur de Lima ya están conectados a Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en la FM local. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, señor operador, ¿me puede confirmar que estoy saliendo correctamente al aire? Sí. Excelente, muchas gracias, estimado Moisés. Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí continuando con Misterios al Anochecer. En estos momentos, gracias a la magia de las ondas, puedo entrar a sus hogares. Han ustedes escuchado la primera parte del programa donde hemos hablando, bueno, esa es una grabación de hoy por la mañana, una extensa conversación que tuve en Chilca. Estaba ahí una de tantas ocasiones, pernoctando, teniendo lo que nosotros llamamos los improforums, o sea, nos reunimos un grupo de amistad, más que aficionados, porque aficionado o amateur a veces ha adquirido un tinte despectivo o un tinte excesivamente espontáneo. En realidad nos juntamos un grupo de buenos amigos que nos apasionan, ese sería el término, las cuestiones del misterio, ya sea el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal o incluso esos casos que son difíciles de poder colocar en un compartimento estanco como antes, más que ahora se estilaba, ¿no? Bueno, ustedes saben, yo soy Fernando Chapi Martínez, hemos estado, como digo, en la primera parte hablando sobre unas experiencias que tuvimos el sábado 3, hace poquito, hace tan solo 8 días, en un punto al sureste de Lima, en el que decidimos hacer una expedición, una caminata de varias horas, y entonces pues es cuando nos encontramos cara a cara con misterios que van desde lo arqueológico hasta lo pretendidamente ufológico, con esas luces que ya junto al amigo Raúl Iván les estuvimos comentando que pudimos observar. Aunque no nos quedó claro si todas eran satélites o si alguna tenía una explicación más difícil, ¿no? Pero bueno, justamente también hay otro tema, en este caso de preocupación ecológica, vamos a llamarle así. Hoy por la mañana, como digo, después de estas conversaciones, estuvimos en Chilca, paseando por la playa, ha subido pues la marea fuertemente como en tantas otras playas del litoral y nos topamos con un escenario bastante lamentable. Habían callado, al parecer ya hace probablemente 1 o 2 días, un lobo marino que estaba ya en avanzado estado de descomposición, su cuerpo, pero había algo que nunca he visto en todos los años que voy a las playas del litoral, tanto de Lima como de la provincia de Cañete, que son la presencia de 2 cuerpos de pingüinos, me imagino pingüinos de Humboldt, que pues esto nos da mucho que pensar, ¿no? Porque se ha estado hablando mucho de estos hallazgos de aves, de fauna marina, ya sea agonizante o directamente los cadáveres en las distintas playas del litoral peruano e incluso chileno, y se han estado manejando distintas hipótesis, que si se trata pues de algún tipo de virus, algún tipo de gripe aviar, aunque esto no explicaría lo de los lobos marinos, a menos que se trate de alguna mutación que también esté afectando a mamíferos. Y otras dicen que, por ejemplo, como se está acercando un fenómeno del niño global, que así lo denomina la ciencia, pues la subida o en todo caso la inestabilidad de las temperaturas oceánicas causaría que las acostumbradas especies de peces, de las cuales se alimentan aves y mamíferos, no estén llegando, o que la propia subida en ocasiones por estas inestabilidades y otras de las corrientes marinas, el nivel del agua, ocasiona que estos animales pues caigan en algún tipo de confusión. Son muchas las cosas que se han dicho, algunas un tanto antojadizas, otras con cierta base, pero lo cierto es que nos estamos enfrentando a una cara más del cambiante escenario de nuestro planeta. Hay quienes dicen pues que se trata de un cambio climático de origen antropogénico, es decir, donde el ser humano tiene un lamentable papel protagónico. Para otros no, simplemente se trata de un cambio más en la vasta historia de por sí, donde el cambio es lo usual de la historia de nuestro planeta, ¿no? Entonces, sea como sea, lo que recomiendan es que si se ven este tipo de especies marinas, aún con vida, en las costas, pues se llame a las entidades correspondientes para que puedan hacerse cargo de los mismos, o sea, para que
también no solo por el hecho de, digamos, de querer ayudar, podemos causarles daño, o incluso si se pudiera ocasionar algún tipo de enfermedad que sea transmisible, lo cual hasta ahora no está, por supuesto, ni descartado, ni tampoco ha sido mucho menos confirmado. Entonces también nos podemos afectar nosotros, ¿no? Esa es, digamos, la nota ecológica de ahora, que también, como digo, nuestro programa no solo es de temáticas de misterio, sino de muchas otras. Pero bueno, así que ya saben, si es que están por la zona de las playas. Vamos ahora sí con una noticia que tiene que ver con asuntos del misterio y que ocurrió, bueno, no en Perú, sino en un lugar que se nos antoja lejano, pero ya van a ver ustedes que casos así han ocurrido en otros lugares del mundo. Resulta, y esto ha sido replicado principalmente por medios, algunos muy serios como CNN, MSN, BBC, etcétera, principalmente medios en inglés, ¿no? Y es que, bueno, la policía de la ciudad de Las Vegas, que es pues una ciudad conocida habitualmente por el lujo, la vida nocturna, los casinos, los tragamonedas y toda esta vida de apuestas y frenesí, la policía recibió una llamada poco habitual. Ya no se trataba de repente de algún tipo de robo, estafa o crimen, sino de una familia que aseguraba que tenían intrusos en su patio trasero, y no se trataba de intrusos habituales, quizá algún ladrón o una persona que estuviera realizando actividades ilícitas, sino que se trataría de seres no humanos, de seres de otros mundos, que ya por el desarrollo de la idea algunos dirían extraterrestres, ¿no? Aunque no podemos saber obviamente la procedencia de un ser que parezca no humano, por más extraño que nos parezca a nosotros. La policía, justamente el famoso 911, ustedes recordarán en los 90 cuando había esa serie que la pasaban en un canal local, no una retransmisión obviamente de un canal de los Estados Unidos, Rescate 911. Bueno, el famoso 911, en este caso correspondiente a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, recibe esta llamada, ¿no? La policía dice, bueno, ¿qué estará ocurriendo ahora? Y era una familia, como digo, que afirmaron así directamente que habían visto extraterrestres en su patio, después de que un objeto cayó del cielo. Es lo que dijeron concretamente ante los policías, que seguramente no sabían dónde meter la cara, no sé si del susto o pensando que alguien les estaba jugando una broma de lo peor, lo cual, dicho sea de paso, en otros países se toma muy en serio este asunto de que si alguien hace bromas telefónicas, sobre todo a las autoridades o a números de emergencia como la policía o los bomberos, hay una pena muy drástica, porque están evitando que entren otras llamadas que potencialmente podrían incluso salvar vidas. Entonces dicen, ¿qué es esto? ¿Será una broma? ¿Será alguien que no está en sus cabales? Pero básicamente lo que decían estas personas, concretamente un hombre, como digo, de una familia, es que habían sido, bueno, la noticia en sí trascendió el 9, pero el hecho habría ocurrido el 31 de mayo pasado, supuestamente, ¿no? Es la fecha en la que esto se hizo medianamente viral, porque esta persona, además, no conforme con la llamada, colgó en un canal de YouTube un video en el que daba detalles sobre este supuesto encuentro extraño, lo que él experimentó. Primero él iniciaba diciendo que entendía que diversas personas no iban a creer lo que estaba pasando, ¿no? Típica manera de iniciar este tipo de narraciones. Pero aseguraba que solamente quería contar el suceso, no quería ser creído, pero bueno, lo desarrolló. Dice que primero escucha que algo cae del cielo, como digo, en su patio, su propia casa. Entonces él se da la vuelta y tan solo observa que se trataba de una gran luz, y momentos después escucha la vibración y el sonido, valga la redundancia, de un impacto, un gran impacto y una explosión. Y bueno, también mostró en este video algunas imágenes que supuestamente eran de una cámara de seguridad de uno de sus vecinos, en donde se aprecia claramente pues una luz brillante, sin mayor definición, sin mayor forma apreciable, con el sonido, acompañada del sonido de una explosión masiva, una explosión notable. Y cuando esto ocurre, el personaje,
este adulto, este señor que va narrando la noticia, dice que se queda aún más sorprendido porque lo que observa es una criatura considerablemente alta y muy delgada. En las medidas que se utilizan de altura y todo ello, de dimensiones, en países anglosajones como los de Estados Unidos, dice que medía quizá 8 o 10 pies de altura. Bueno, para nosotros que usamos el sistema métrico, eso quiere decir entre 2,5 metros hasta 3 metros. Una criatura entonces alta, delgada, y entonces pues esta persona lo que hace es llamar a sus familiares, esencialmente llamar a su padre, como dicen, para que no ser él el único testigo, o quizá por miedo también, lo cual sería comprensible. Imagínense que ustedes ven un ser extraño de estas características tan cerca en su propia casa. Entonces, bueno, su padre va con él y confirma que estaba viendo lo mismo que él observaba, es decir, no se trataba de una alucinación, a menos que fuese una alucinación colectiva, lo cual es rarísimo y aún no está completamente explicado por la ciencia, y lo único que le dice es: mira, hijo, ante esta cuestión que no sabemos si es peligrosa, pero mala pinta tiene, habrá que ingresar a la casa, ¿no? O sea, escondámonos. Y en ese punto, bueno, ya toda la familia había entrado en pánico. La criatura, concretamente, además de lo que ya se ha dado, esos 3 metros de altura, era de un color verde grisáceo. Tenía asimismo unos ojos grandes, unos ojos realmente espeluznantes, oscuros, y asimismo sus pies tenían una apariencia extraña, quizá deforme. Este sujeto, este extraño ser, lo miró directamente a los ojos, miró al testigo, este se quedó como congelado, en sus propias palabras. No sabemos si por el temor del suceso o si, bueno, él lo comparó como cuando alguien tiene parálisis del sueño, o si realmente se trataba, como en otros casos, de encuentros con extrañas criaturas, de que este ser estaba ejerciendo algún tipo de control sobre la voluntad y en sí los movimientos de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, fue una mirada, como se dice, que hiela la sangre. Pero alguno, al escuchar este tipo de, digamos, descripción, podría imaginarse. Ustedes saben que dentro del folclore ufológico se habla de los seres denominados grises, ¿no? Estos seres macrocéfalos, delgados, ojos grandes, boca pequeña, nariz inapreciable y un par de pequeños orificios donde estarían los oídos en los seres humanos, ¿no? Que incluso hablando de seres humanos hay quienes dicen que esos son los seres humanos del futuro, nuestros tataranietos, que tras alguna hecatombe nuclear o algún tipo de mutación, por la razón que sea, pues habrían adquirido esta forma que a nuestros ojos del presente nos parece tan desagradable, y estarían viniendo a nuestro tiempo quizá para rescatar algo de su historia, para impedir que ocurra lo que los transformó en eso que son, o incluso para llevarse material genético que pudiera arreglarles un poco la realidad en la que viven, ¿no? La realidad biológica ya aberrada. Pero bueno, más allá de este paréntesis, lo cierto es que lo diferenciaba de un gris común es que sí se le notaba que tenía una boca grande, ¿no? O sea, era como un gris, pero que tenía además boca apreciable. Además, lo que dice el testigo es que podía escuchar su respiración. Cuando se habla de los extraterrestres grises, no poniendo que sean reales, lo que dicen los testigos es que en algunos casos pareciesen robots, que no estuviesen teniendo algún tipo de actividad verdaderamente biológica en su ser. Pero no, este testigo escuchó que el ser le estaba respirando de manera fuerte, como nervioso, de manera profunda, como con dificultad, y que incluso al inspirar y expirar se podía apreciar cómo su estómago se movía, como podría ocurrir en cualquier ser humano después de, por ejemplo, haber realizado un gran esfuerzo y que produce todo este movimiento. El ser extraño se limitaba a mirarlo fijamente, pero unos segundos después es cuando el testigo vuelve en sí, recupera el movimiento de su cuerpo, y es entonces cuando llama al ya mencionado 911, ¿no? Y como prueba reproduce el audio de la llamada al cuerpo policial en el video que está en las redes y que ha salido, como digo, en medios como MSN, NBC, CBS, ABC,
bueno, CNN, por supuesto, principalmente en su versión en inglés, aunque también lo he visto en español, e incluso la BBC, que ya es del otro lado del océano, del Reino Unido, de Londres, ¿no? Entonces, las redes sociales se han vuelto un hervidero de posibilidades. ¿De qué se trata, no? Y justamente ya empezaron las famosas teorías que buscan dar una solución y pinchar un poco el globo a los que ven algo extraño e inmediatamente dicen extraterrestre, ¿no? Una de las teorías que está sonando es que este objeto que se ve caer pudiera tratarse de una pieza de algún avión o quizá de chatarra espacial o de alguno de tantos ingenios humanos que pueden malograrse en el espacio o en la atmósfera, y al entrar en la fricción a la hora de caer a gran velocidad, pues empiezan a tomar un cierto brillo y una apariencia como de fuego, ¿no? Podría ser esto. Y bueno, además cerca del lugar, curiosa cuestión, se encuentran dos bases de la Fuerza Aérea estadounidense, la de Creech y la de Nellis. Esto además no deja de ser un dato importante, porque muchos consideran, sobre todo investigadores del fenómeno OVNI, que existe algún tipo de relación entre los lugares donde se aprecian luces extrañas en los cielos, más aún seres extraños, y la presencia de lugares donde se experimenta desde el punto de vista, como digo, del folclore ufológico, como pueden ser bases militares, sobre todo de las grandes potencias como los Estados Unidos. Entonces, este es, digamos, un caso bastante interesante. En realidad, el primer medio que reveló originalmente la historia, después ya esto fue replicado por otros, se trata de el noticiero 8 News Now. Y bueno, en realidad también ahí fue donde primero se compartió esta teoría, pero las bases de las fuerzas aéreas, como digo, la de Creech y la de Nellis, negaron estar involucradas. Y por supuesto otra teoría es que simplemente es un elaborado engaño, ¿no? Que se trataría de alguien con ganas de llamar la atención, de una persona pues que quiere volverse famoso por algunos días. Pero quienes han visto el video y entienden el idioma en el que está realizado, el inglés, aseguran que no parece ser una persona que lo esté haciendo por un afán de protagonismo. Entonces tenemos aquí otro misterio más que, por si fuera poco, no ha ocurrido en un lugar que sea curiosamente ajeno a la fenomenología ovni y extraña en general. Porque el estado donde está Las Vegas, el estado de Nevada, junto a los que le rodean, como pueden ser California, Nuevo México, Arizona y Colorado, son conocidos por haber protagonizado y seguir protagonizando distintos hechos extraños que incluso trascienden el tema ufológico y se adentran en lo criptozoológico, en lo paranormal y mucho más. Por ejemplo, en Nuevo México ya sabemos, está el tema de Roswell, está el tema de las misteriosas luces Marfa. En la zona, bueno, en California, pues las apariciones en la zona del Monte Shasta, aunque eso está mucho más al norte, por supuesto, de extraños seres que parecen de apariencia simiesca, de grande, pero en asociación en muchas ocasiones con fenómenos lumínicos o incluso objetos directamente que parecen venidos del espacio y no ser de fabricación humana, o al menos no de la tecnología que abiertamente se acepta que tiene bueno, la humanidad o las cabezas de la humanidad. Y por supuesto también por ahí está la muy conocida y mentada Área 51, y también la denominada como base de Dulce, en caso exista. Todo este tipo de lugares tan recurrentes dentro de las historias de la ufología, que bueno, también el tema del Área 51 lo hemos tratado en uno de los programas de Misterios al Anochecer hace no tanto tiempo con el investigador chileno Freddy Alexis, quien él dijo basta ya de mitos, basta ya de me dijeron y lo replico, y se dirigió hacia esa zona cuando estaba residiendo no hace tanto en los Estados Unidos. Y vaya que se llevó sorpresas, ¿no? Justamente este relato se encuentra, como todos los programas de Misterios al Anochecer, en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú. Y bueno, ahí pueden revisarlo, pueden digamos chequear, hay distintas listas de reproducción, una dedicada por ejemplo al lugar quizá más misterioso en cuestiones ufológicas y mucho más de la costa peruana, como es Chilca.
y también hay otras que están dedicadas a libros, generalmente del misterio, cuestiones de espiritualidad, principalmente el tema del libro de Urantia, que lo hemos tratado también aquí en el programa, que para mí es una auténtica revelación. Ustedes pueden decir de una divinidad, de seres extraterrestres, pero cuando lo empiezas a leer y a profundizar te das cuenta que no parece algo hecho simplemente por, como dicen los detractores del mismo, no por alguien que quería ganar dinero desde el punto de vista editorial o algo así. Realmente hay una sabiduría ahí novedosa y que cambia vidas inclusive. Y justamente hablando del tema del libro de Urantia, se ha producido, me he enterado hace tan solo unos minutos, el sensible fallecimiento del señor Víctor Raúl Escalante Quintana. Don Víctor se hizo muy conocido en las redes sociales justamente por algo que tiene que ver con el libro de Urantia y también con Caballo de Troya, ¿no? Esta saga de JJ Benítez, autor español, que bueno, no solamente es ufólogo, sino también una persona que ha hecho auténticos bestsellers. La saga Caballo de Troya, que llevó su número 12, y justamente como lo dije en la primera hora del programa, él se encuentra recorriendo países de Hispanoamérica y esperemos que llegue a Perú. Bueno, la cuestión es de que en diversos grupos en los que estaban miles de personas de las más variadas nacionalidades, el señor pues Víctor Raúl, que en paz descanse, hablaba sobre esta visión de Jesús de Nazaret y de la espiritualidad que brindan tanto el libro de Urantia como Caballo de Troya. Durante años se dedicó a esto. Él era biólogo de profesión, residía, tengo entendido, en Lima Norte, y pues hacía auténticas investigaciones en las que también en los últimos tiempos él estuvo ligándolo al asunto extraterrestre. Estaba también difundiendo mensajes de personas que afirman ser contactadas con supuestamente federaciones galácticas, razas ya sea benévolas o no benévolas, y hasta el final pues estuvo, independientemente de que nosotros podamos coincidir con sus puntos de vista o con algunos de ellos y con otros no, hay que reconocer que ha sido una persona que definitivamente se ha dedicado al estudio y a la difusión durante años en las redes de estas temáticas que van desde lo espiritual hasta lo ufológico y la intersección entre ambos mundos. Así que es que alguien que lo ha conocido, que lo ha leído, puede escuchar esto en el programa, vaya mi más sentido pésame para este compatriota que fue conocido, como digo, en muchos países del mundo por seguidores de la obra también de JJ Benítez, por el libro de Urantia y por Caballo de Troya. Entonces, que descanse en paz Víctor Raúl Escalante Quintana. Esas son, pues, como digo, algunas noticias, y también, por supuesto, hay algunas otras cositas, les comento, ¿no? Para que nosotros a veces pues no sabemos sobre cuánta historia estamos de pie. No lo digo de manera figurada. Bueno, ahora yo estoy pues en la ciudad de Lima, usualmente resido en la selva del Perú, en la región San Martín, al menos durante este año y mes más o menos, y me imagino estaré algunos meses más por allá, debido a temas laborales. Bueno, yo soy licenciado en trabajo social. No digo que el asunto del misterio o de la locución sea una afición, es una pasión, ¿no? Tanto como mi propia carrera que he llevado en la universidad y que ejerzo, ¿no? Entonces, estando en todo esto ahora en Lima, me dedico pues no solo a pasar tiempo con la familia, con los amigos, sino también a ir a algunos lugares, ver qué novedades. Me gusta mucho ir pues a esos enclaves históricos que no son tan conocidos, y ahí es cuando uno comprueba que realmente no solo la ciudad de Lima, sino en general el Perú, tiene historia en casi cada punto al que vas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el día de ayer me encontraba pues realizando algunas labores y de pronto estaba pues por el Callao, por la zona limítrofe entre Ventanilla y el Callao propiamente. Hay un tráfico tremendo, entonces el auto, el taxi se desvía, me dice, bueno, vamos a ir hacia la zona de San Miguel, vamos a tomar una ruta alterna. Bueno, se tomó una ruta que era más compleja que la tómbola en la que meten un cuyo, o sea, era tremendo. Yo decía, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, nos metimos por las orillas del río Chillón prácticamente, pero sirvió el susto
para darme cuenta que habían unas extensas construcciones de adobe, unas auténticas murallas que tenían toda la pinta de que no eran simplemente una aglomeración de barro, sino que eran un sitio arqueológico. Entonces, preguntando, conversando con el taxista, buscando, haciendo la imprudencia de sacar en ese momento el celular, me pongo a buscar y se trataba de las denominadas como murallas de Chuquitanta. Muchas veces cuando hablamos pues de murallas de la antigüedad, viene a nuestra mente las murallas de Adriano y otras que construyó, por ejemplo, el Imperio Romano en su extensión cuando llegó a lo máximo hacia el noroeste, ¿no? Hacia las Islas Británicas. Entonces, cuando ya se enfrentaron a los antepasados de los actuales escoceses, como los pictos, por ejemplo, dijeron: hasta acá nomás llegamos, vamos a hacer unas murallas para que estos no vengan y nos destruyan y nos expulsen. Bueno, esas murallas son famosas, quizá no tanto en nuestro país, pero muchos que somos realmente apasionados por la historia las recordaremos. Otros hablan de la Gran Muralla China. Pero, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos también algunos ejemplos de murallas prehispánicas, por ejemplo, la llamada muralla Chimú, o Gran Muralla Chimú, o muralla de Gran Chimú, como prefieran decirlo, en la zona de entre el sur de La Libertad, del norte de Ancash, cerca del río Santa, cerca de algunas localidades que por ahí están y que en realidad prácticamente no existen videos, ni estudios, ni nada, ni escritos, ni nada sobre la misma, porque pues está seccionada y asimismo, tanto por factores antrópicos como por factores ambientales, se ha visto seriamente afectada en las últimas décadas y bueno, no es tan fácil llegar. Y como digo, me encontré yo con una versión pequeña de estas estructuras posiblemente defensivas con un camino epimural, que así se les denomina, que es lo que llaman la muralla de Chuquitanta, ¿no? O sea, camino epimural es, así a grandes rasgos, un camino prehispánico en este caso, rodeado por murallas a ambas partes y bueno, que estas murallas están generalmente circundando algún tipo de asentamiento antiguo donde ha habido pues todo lo que puede haber en una antigua ciudad, por llamarla de esa manera, ¿no? Entonces pues estos caminos, al parecer, estas murallas fueron construidas por la etnia de los Koyi, que fueron el pueblo originario y lamentablemente hace mucho ya desaparecido de lo que actualmente es Lima Norte, que fue conquistado, invadido por la expansión del Imperio Inca y al Imperio Inca le dio otro uso a esas murallas y han pasado el tiempo. Ahora también por ahí están los últimos campos de cultivo de la zona de Lima Norte, de San Martín de Porres, y está eso ahí, ¿no? Al lado de la carretera. Y entonces yo dije, Dios mío, incluso cuando se te desvía el carro encuentras historia en la ciudad de Lima y en general en el Perú. También pues por el centro de Lima me pasé por el Museo de Sitio, Casa, Bodega y Cuadra. Muchos de ustedes han de conocerlos, nuevamente los refiero a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, y ahí van a poder ver un video que hice del mismo, un video un tanto gracioso porque pues había ido con mi amiga Verónica Arbieto, a quien le mando un gran saludo, y pues estábamos ahí viendo los objetos que han encontrado, ¿no? Se trata de que después de uno de tantos sismos que han ocurrido, más que sismos, terremotos que han ocurrido en la historia de la ciudad de Lima, bueno, en aquellos tiempos, allá por los siglos XVII más o menos, se destruyó esa casa. Y como en tantos otros lugares donde han habido este tipo de eventos catastróficos, simplemente lo que hicieron las personas, en lugar de remover los escombros, fue aplanarlos, por así decirlo, y construir encima. Entonces tenemos prácticamente en algunos lugares una ciudad sobre otra, no solamente en Lima, en lugares como Jerusalén también ocurre, ¿no? Salvando las distancias. Entonces, cuando hace no tantas décadas alguien dice, bueno, vamos a limpiar, a ver qué hay abajo de una casa mucho más moderna, aunque no por ello dejaba de ser antigua, se encuentran con que hay elementos como un antiguo pozo, que fue usado allá por el siglo XVI para poder extraer agua del subsuelo, de la napa freática. En ese tiempo obviamente no estaba contaminada, como podría ser hoy un peligro hacer algo así, y también restos de acequias e incluso objetos del diario vivir, como pueden ser un
un candil, ¿no? Uno de estas, para poner, me imagino, tipo lámpara de aceite o alguna vela, ¿no? Recordemos que todavía faltaba mucho para que exista la luz eléctrica, y otros, pues, de aseo personal y bueno, otras cosas que, en fin, ¿no? Es bastante interesante y nos da a entender todo lo que puede haber, ¿no? Bajo nuestros pies. Incluso hace unas semanas también hubo una noticia que para mí fue prácticamente un déjà vu. Yo ese punto que lo he escuchado antes, y efectivamente, quizá muchos recuerden, o no sé si tantos, que a finales de los 90 probablemente, inicios de los 2000, yo creo que a finales de los 90, yo en ese tiempo era todavía un niño, bueno, entre niño para puber, y algunos noticieros empezaron a relatar que en el distrito del Agustino, ¿no? Donde esos perros como puede ser San Cosme, por ejemplo, algunas familias estaban presentando un gran problema, y era que sus viviendas estaban empezando a hundirse, estaban empezando incluso a colapsar los suelos, y cuando se preguntaban el porqué del asunto, de pronto bajaban y encontraban que existían túneles perfectamente delimitados, es decir, no se trataba de que el terreno había cedido, no se trataba de canales o cursos de agua subterráneas, sino de auténticas estructuras que alguien habría construido sabe Dios cuándo. Incluso recuerdo que en uno de esos reportajes noventeros llegó a decir, ¿no?, que se habían encontrado restos como de ropa, algún periódico ya muy dañado, pero que dejaba ver que la fecha era de inicios del siglo XX. Bueno, hay que recordar, donde muchos estamos ahora, hace menos de un siglo era tierra prácticamente donde no vivía nadie, o campos de cultivo, o incluso lugares donde había minería, o sea, lugares donde ahora es San Juan del Lurigancho, o incluso me parece algún lugar de Villa El Salvador, ¿no?, de Lima Sur, Villa María del Triunfo, y por supuesto del Agustino, eran lugares que estaban tan alejados de los lugares donde usualmente vivían las personas que se podía desarrollar minería, ¿no? Principalmente no para metales preciosos, sino para extraer, pues, materiales para futuras construcciones. Entonces, al parecer, en la zona del Agustino habría habido algo de eso, y esto además también trajo nuevamente, cada cierto tiempo, es una de esas leyendas, esos mitos históricos que vuelven a salir, vuelven a recordarse y difundirse, ¿no?, la historia de Catalina Huanca, esta princesa, esta noble de ascendencia indígena, que en algún momento, pues, habría estado transportando un gran tesoro, y no se sabe dónde finalmente fue enterrado o escondido. Y por supuesto también yo en algún momento recopilé el testimonio de una persona que allá por los 80, un señor llamado Horacio, que él reside en el distrito de Ancón, y él mencionaba, ¿no?, que allá por los 80, inicios, fines de los 70 inclusive, habían estado haciendo una especie de exploración en esos lugares, y llegan a lo más alto de un cerro del Agustino. Se dan con la sorpresa de que hay dos entradas, ¿no?, dos entradas perfectamente delimitadas, y dijeron, vamos a ver qué hay en estas aparentes cuevas. Las cuevas no eran tan cuevas en el sentido de naturales, porque cuando entran dicen que de pronto se bifurcan, y hay otras como cámaras. Por supuesto, no ingresaron más allá por dos motivos. Primer motivo, porque no sabían si la cosa podía estar a punto de ceder, o si incluso podía haber algún tipo de elemento tóxico en el enrarecido aire de esos ambientes. Bueno, esa es la parte en la que podría correr riesgo tu vida por temas de salud, pero también porque se dan con la sorpresa que dentro de esos túneles habitaban algunos elementos de mal vivir en esa época, ¿no? Así que salieron, como dicen en España, pitando, es decir, salieron a toda velocidad y asustados, pero sí dejaron constancia, al menos para sus recuerdos propios, que en ese lugar pues existían estas entradas. Y algo que recuerda mucho el señor Horacio, como digo, quien le mando saludos, Horacio Ceballos, es que él decía que estas cavidades se internaban en digamos, hacia abajo, dentro del cerro, ¿no? Y que las paredes eran muy
regulares como para considerar que pudiera tratarse de algo estrictamente natural, aunque también es cierto que existen cuevas que por la conformación de las rocas y todos esos caprichos pueden ser naturales, como ocurre por ejemplo en el distrito de Ventanilla, donde en la zona de la costa del distrito, del litoral, curiosamente también una zona de muchos avistamientos ovni, existen las que se denominan cuevas del pirata, como también existen las cuevas del pirata de Chilca, ¿cierto? Bien, entonces cuando tú tomas una fotografía te das cuenta que las paredes son muy regulares. Nos hace recordar esas imágenes del libro El oro de los dioses, ¿no? Del señor Morix, Eric von Daniken también, que aseguraban que la famosa cueva de los Tallos, donde se habría encontrado un tesoro que para algunos provendría o de una humanidad ya desaparecida o de seres de otros mundos o de los dos a la vez, pues las paredes de estas cuevas eran totalmente como si estuvieran vidriadas, como que eran cuevas que habían sido artificiales, construidas de alguna manera con una tecnología perdida y que incluso nos excede a la actualidad. Entonces algo así, ¿no? Pero cuando tú ves las cuevas de Ventanilla, incluso yo recuerdo que he ido en varias ocasiones, y más allá de algunos detalles curiosos, ¿no? En las paredes de las cuevas, como por ahí gente que parece que había hecho rituales, etcétera, o testimonios de pescadores que decían, y nosotros pensábamos que había fantasmas en estas cuevas, porque cuando estamos faenando ahí en las noches o pescando, veíamos lucecitas que se movían, y al final no eran fantasmas, sino que uno de ellos se armó de valor, fue a ver qué está ocurriendo aquí, y eran pues grupos de personas que estaban realizando actividades ya sea rituales, o ya sea, digamos así, de esparcimiento que no es sano para la salud, ustedes entenderán, ¿no? Entonces no se trataba de nada de otro mundo, aunque también hay quienes dicen que en esa cueva pues han encontrado ahí las típicas leyendas de que ahí los piratas que atacaban los barcos que salían del Callao en el periodo español guardaban los tesoros para volver y algunos nunca volvían. Bueno, sí hay el testimonio de uno de los guías de Ventanilla que lleva por apelativo el Gran Caimán, y bueno, él encontró en una ocasión una brújula que me la llegó a mostrar, que tenía caracteres chinos y era bastante antigua, así que quizá algo de cierto haya en esas historias. Pero bueno, volviendo, que me he ido por otros lugares del misterio y de la conversación. Esas cuevas tienen una conformación que alguien podría pensar que se trata casi como de una cuestión artificial, pero no, son muy probablemente totalmente naturales, y si en alguna parte ha habido intervención humana, sea porque también ahí, cuando todo eso era un descampado, siglos atrás inclusive, ocurrió temas de minería, etcétera. Es todo un tema, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en esos lugares del Agustino. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto que digo? Es una noticia de fines de los 90, que yo la recuerdo, y otras personas más también, porque justamente en esta semana salió nuevamente esa noticia, que otra vez unas casas en cerros de un asentamiento humano, si no me equivoco, 9 de octubre, algo así, un 9 de octubre, 9 de noviembre, hablando de memoria, empezaron a hundirse, y nuevamente la misma historia, dijeron que será filtraciones, etcétera, y de pronto ya era que se cayó una refrigeradora dentro de esto, para que vean lo grande que era el hueco, el forado. Una persona incluso cayó, tengo entendido, y cuando ya entran a ver qué está ocurriendo aquí, se encuentran con que se trata de un túnel que tiene el piso totalmente bien puesto, como si hubieran puesto lajas, hubieran puesto algún tipo de losas o piedras pulidas, y las paredes también, todo bien bonito, el techo, es decir, se trataba de una construcción artificial, valga la redundancia. Y no solo eso, sino que daba la impresión de que tampoco se trataba, digamos, por el piso y el acabado tan dedicado, de minería ilegal de hace un siglo o más, sino quién sabe de qué tipo de cuestión, ¿no? Incluso más antigua. Esto sin dejar de mencionar, por supuesto, las historias que existen en algunos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Costa Verde, en Barranco, sobre todo, de algunos que hablan de que existieron hasta el siglo XX, inclusive, y sobre todo teniendo un protagonismo en la época de la Guerra del Pacífico, cuando los chilenos saquearon, quemaron, robaron, hicieron todo lo que querían en la zona de Chorrillos, Barranco y Miraflores, y que había casas que tenían sótanos y auténticos corredores que salían hacia lo que ahora es
La verdad que en ese entonces era prácticamente una salida que de frente caía hacia el mar, y más de uno afirma, ¿no?, en las historias estas antiguas que cuentan de hace algunas décadas, en algún momento cuando existían los chorrillos de esa zona y yo y otro amigo nos fuimos a quitar la arena después de un baño veraniego, de pronto nos dimos con la sorpresa de que detrás de las plantas había un túnel ya tapado con cemento, con algo, pero que probablemente era uno de esos túneles por los que quizá familias salvaron su vida o sus pertenencias cuando las tropas chilenas llegaron a esos lugares. Esto entra dentro de, digamos, lo que se dice, lo que se cuenta, ¿no?, la memoria oral de algunas personas, que puede estar más o menos apegada a la realidad, pero es para que, como digo, para que veamos cómo hay tantas cosas que nos pueden sorprender bajo nuestros pies. Y justamente hablando de cosas que ocurren en Barranco, en mi distrito natal, o sea, de paso, me sorprendió ingratamente que en una zona tan turística, tan simbólica, de lo poco que va quedando ahora que el avance inmobiliario está arrasando en el peor de los sentidos y acepciones de ese término con el distrito, no están construyendo un montón de edificios ratonera ahí de pocos metros cuadrados, sobrevalorados y etcétera, ¿no?, destruyendo valiosísimas casas, ¿no?, en nombre del libre mercado y todo esto dirían. La cosa es que, bueno, de lo poco que está quedando en el distrito de tradicional, como es la zona monumental, ahí nomás al costadito del Puente de los Suspiros se vino abajo una pared, ¿no? Una pared que era típica, donde la gente se tomaba su selfie, toda la cuestión. Y bueno, esa zona está cerrada. Entonces ahí uno se pregunta cómo va a acabar esta historia, y la van a reconstruir, cómo va a ser, o si va a quedar así, como por ejemplo en Barranco, ahí donde también escuchan, y me queda constancia que llega clarísima la señal de los 99.5 de Imperial 2, así que un saludo para todos mis amigos de Barranco, de Chorrillos y de todas esas zonas a las que les guardo tanto cariño y extraño muchísimo. Pues está el caso de la iglesia de la Ermita, como se le conoce, ¿no? Otros le dicen la iglesia del Padre Sin Cabeza, ¿no? Hay una serie de, como barrio tradicional que es Barranco, también sus propias leyendas y mitos que ya serían ocasión de otra conversación a través de las ondas con ustedes. Entonces, pues, yo recuerdo cuando era muy niño, pero muy niño, en los 90, en alguna o algunas, a lo sumo 2 veces, habré logrado entrar en compañía de familiares míos que residen aún en el distrito, y por dentro, pues, la iglesia ya estaba seriamente dañada. Al final se dio el techo, se convirtió en una especie como de lugar de residencia de los eternos guardianes de los cielos de Lima, como son los gallinazos, y finalmente nunca se reparó, solamente a veces prenden unas luces en ahí las torrecitas y punto, ¿no? Y digo, espero que no ocurra lo mismo con esta pared y quede así, ojalá que no. Es parte del patrimonio de nuestra ciudad y de las partes, como se dice, más visitables, más conocidas, más postales, o como dicen ahora en la generación Z, más instagrameables de nuestra ciudad. Y bueno, justamente ya para cerrar, ya estamos a 4 minutos de las 10 de la noche, y como colofón, pues, algunas cosas que tienen que ver justamente con los misterios de esa zona de Barranco. Ustedes probablemente hayan conocido un libro de uno de los más grandes historiadores que ha tenido nuestro país, como es José Antonio del Busto de Uturburu. Bueno, él, barranquino también, paisano mío, con el respeto que merece, pues justamente escribió, entre otros libros, uno maravilloso y que yo tengo aquí a pocos metros de donde estoy sentado en mi biblioteca personal, llamado Historia y Leyenda del Viejo Barranco. Bueno, ese libro es una delicia, amigos. Si ustedes lo encuentran en una librería, cueste lo que cueste, les aconsejo cómprenlo. Bueno, ahí justamente habla de algunos misterios de esta iglesia que se conoce como la Ermita, que fue la primera iglesia parroquial que tuvo el distrito, cuando al comienzo ni siquiera se llamaba Barranco, sino le decían el Barranco, la villa del Barranco, la villa de la Ermita, o San José de Surco, ¿no?, que fue su nombre fundacional para diferenciarlo de Santiago de Surco. Entonces ahí se habla de milagros que ocurrieron, como la aparición de una imagen de un Cristo milagroso y que además iluminaba en una noche, y que fue visto allá, como digo, una noche más o menos del siglo XVIII, por unos pescadores surcanos que bajaban y pensaban que se trataba de una reunión de malhechores. Se produjeron curaciones y supuestamente el lugar donde apareció esta figura milagrosa estaría ahí, para algunos debajo del actual altar de esa iglesia a la que ya no se puede entrar, por lo que el techo cedido hace tantísimos años como es la Ermita, y para otros al costado
donde en un parque que casi pasa desapercibido lamentablemente, pues hay una cruz de metal y abajo una piedra que casi no se ve ya, donde se dice, ¿no? En este lugar ocurrió el milagro de la cruz o algo así, ¿no? Y ahí surgió el distrito. Y también otros milagros como por ejemplo el cuerpo incorrupto del clérigo Villalta, el primer capellán de la ermita, que se dice que el diablo se ensañó con la procesión fúnebre de su cuerpo, ¿no? Cuando él falleció, arremolinando el viento y todo, y que incluso había gente que cuando entró a la cripta sepulcral donde estaba enterrado, mucho tiempo después aseguraban que lo habían visto como si estuviera vivo, o sea, no el cuerpo incorrupto, sino sentado y mirándoles, ¿no? Entonces hasta alguien podría decir una aparición espectral, ¿okay? Bueno, como digo, para quienes puedan acceder al libro de Historia y Leyenda del Viejo Barranco de José Antonio del Busto de Uturburu, que en paz descanse, no tiene pierde, cómprenlo. Ahora sí, amigos, ha sido un gran momento en el que hemos charlado. Ha sido otra edición más de Misterios al Anochecer. Muchas gracias, como siempre, a Imperial 2, al operador Moisés, también al señor Percy, que me permiten llegar a ustedes cada domingo, ya sea de manera grabada o como ahora que una buena parte ha sido en vivo a través de las ondas de esta prestigiosa y querida emisora, a quien también le mando un gran saludo porque están ya cumpliendo 26 años de estar al aire, alegrando a toda Lima Sur y aún más allá. Ya saben, yo soy Fernando Chapi Martínez, todos los domingos de 8 a 10 de la noche en Misterios al Anochecer, y si desean escuchar estos y otros contenidos en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube. Dios me los bendiga, saludos Lima Sur, chao, muy buenas noches, hasta el próximo domingo. Imperial 2 99.5 FM.